José Cohen nos acompaña a esta hora, es ex agente de inteligencia, nos va a ayudar a entender buena parte de las noticias que se están reportando y que involucran temas concretos de espionaje que tienen que ver con Cuba, advertencias del FBI. Hay mucho que preguntarle, ha respondido a nuestra invitación. José Cohen, gracias por su tiempo, bienvenido. Gracias. Muchas gracias, Sánchez, gracias. Vamos a hablar un poco acerca de todo esto que se está reportando. Hay muchos titulares diciendo, y lo cito, que se le han dado órdenes a los oficiales operativos que tendría La Habana, que tiene Cuba, en funciones de espionaje, en funciones de dar reportes directamente con los Estados Unidos. Les han dicho, pónganse en pausa, que esto se ha puesto malo, porque el FBI está presionando mucho con estos temas de inteligencia y están haciendo una larga lista de preocupaciones. ¿Podría explicarnos qué es lo que está pasando en este momento? Bueno, lo que ha pasado, no en este momento, lo que ha pasado en este momento es resultado de lo que ha pasado durante años. Todos hemos sido testigos de estos éxodos masivos, el tiempo del Mariel, en el año 94, cuando mandaron a una gran cantidad de exiliados a Guantánamo. ¿Cómo funciona todo eso? ¿Cómo lo hace funcionar la inteligencia en coordinación con la contrainteligencia? Por ejemplo, en el año 94, con este éxodo masivo que hubo, el gobierno cubano dio órdenes a la contrainteligencia de que visitaran masivamente, estoy hablando de miles y miles de personas, que eran colaboradores de la contrainteligencia en Cuba, o sea, los chivatos de barrio, para que todo el que quisiera emigrar con su familia estaban autorizados a hacerlos, no se les impediría, podrían, lo único que no, el gobierno no iba a pagar el viaje, tenían que arreglársela por sus cuentas. Y entonces muchas familias aprovecharon esa oportunidad autorizada por el régimen y vinieron a Estados Unidos. Tuvieron muchos de ellos un tiempo en Guantánamo, después finalmente se radicaron. ¿Cómo es que el gobierno hace estas operaciones masivas? Simplemente le dan garantía a esa familia o a ese padre de familia o a esa madre de familia de que una vez radicado en Estados Unidos, en algún momento serían contactados y se restablecería una comunicación con la contrainteligencia en Cuba, y además de eso le garantizarían que cuando quieran regresar a Cuba, pues pueden regresar a Cuba a visitar a su familia. ¿Esto qué pasa en la práctica? Que cientos de personas o miles de personas aprovechan esta oportunidad y ya no solo eran colaboradores del régimen cubano al servicio de la contrainteligencia, eso existe en Cuba, ha existido toda la vida, sino que ahora se radican en Estados Unidos. Estas personas después, a través del tiempo, son recontactadas por el régimen y se convierten en operativos informativos. Muchos de ellos no tienen acceso a información secreta, algunos están trabajando a lo mejor en una factoría. Pero explicaba yo los otros días que toda información, cualquier información, desde cómo funciona un metro rail en el downtown, a cómo se consigue un ID en cualquier estado, a cómo se maneja el Medicare, el Medicaid, ustedes están viendo esto de las estafas, todo eso ha sido monitoreado por años y ha sido usado por el régimen cubano a través de estas personas que están literalmente chantajeadas a cambio de poder regresar a Cuba para operaciones de hostilidad y en contra de Estados Unidos. Eso lo vengo diciendo yo desde que llegué a este país, pero hay un libro por ahí que dice a veces que nadie escucha. Creo que ahora estamos siendo escuchados. Claro. Pero eso es en la práctica lo que ocurre. ¿Qué pasa? Que ante la presión, me imagino, bajo el gobierno de Donald Trump y la presión del FBI, que tiene instrucciones específicas, no tengo constancia de eso, me estoy imaginando por las noticias, pues el régimen cubano tratará de poner a dormir. Poner a dormir es tranquilo, no hagan nada, no den señales, porque está muy grave la situación. O sea, estamos hablando de que el régimen de La Habana habría promulgado una suspensión temporal del enlace con los agentes que tiene dentro de los Estados Unidos. Esa es la suposición en este momento.
Eso es lo que yo, por lo que veo en la noticia, es lo que está ocurriendo, porque eso sería otro motivo, otra razón más para que el gobierno de Estados Unidos legítimamente acabe de una vez y por todas de desmantelar ese régimen a 90 millas de Estados Unidos. Ellos están ahora tratando de aliviar esa situación y cruzando los dedos para tratar de salir de Donald Trump a través del tiempo, porque gracias a Dios esto es un país democrático y ellos sueñan con que las próximas elecciones quizá haya un cambio de gobierno. Siempre lo han hecho por 67 años, eso es lo que han hecho siempre. Han tenido éxito en cuanto a estirar el chicle, lo han mostrado, más de 6 décadas tratando de lidiar con un enemigo muy fuerte y han tenido resultados, hay que decirlo, porque han prevalecido con el paso del tiempo. El FBI está lleno de preocupaciones en este momento. ¿Cree usted que el FBI pueda encauzar estas preocupaciones, llevarlas a buen término? ¿Qué es lo que concretamente puede hacer el FBI en medio de esta circunstancia? ¿O esto es solamente titulares y palabrería? Bueno, la verdad es que la única información que tenemos en este caso, o que yo tengo, es la información que tiene cualquiera, la información pública. Lo único que yo sí sé de alguna manera cómo operan estos servicios especiales. El FBI es una herramienta en manos del gobierno de Estados Unidos. Al final el FBI, como la CIA hacia el exterior, como el Departamento de Defensa o como la Agencia de Seguridad Nacional, no son más que herramientas al servicio del gobierno de Estados Unidos. Y ellos actúan en correspondencia a los intereses de Estados Unidos. Así que si a ellos le dicen prioricen esto, investiguen esto, averigüen esto, ellos lo van a hacer, ellos lo están haciendo y ellos van a priorizar lo que el gobierno de Estados Unidos les indique. Y yo creo que es lo que está pasando. Cuba ha sido un peligro, ha sido un gobierno hostil, un país a 90 millas de Estados Unidos y todo parece indicar que el gobierno de Donald Trump no está dispuesto a tolerar más esta situación de en el patio de la casa un gobierno tan hostil que además no solamente contra Estados Unidos sino contra su propio pueblo, pero bueno, en este caso son los intereses de Estados Unidos. Yo sí creo que el gobierno cubano hará todo lo posible por sobrevivir esta etapa. Si tienen que apagar a todos los agentes y dejar de comunicarse con ellos, lo harán. Si tienen que sacrificar a alguien, lo van a sacrificar porque ellos están tratando de quedar bien de alguna manera con el gobierno de Estados Unidos para evitar lo que todos deseamos, que es que de una vez y por todas, con la ayuda internacional, y en este caso de Estados Unidos, se haga justicia y se resuelva de una vez el problema de Cuba, que los cubanos no estamos en condiciones de resolverlo porque no tenemos ni comida. En Cuba no hay comida para subsistir. Dime tú, para enfrentarse a un régimen que lo único que tiene es un aparato represivo montado con todos los recursos para oprimir a su pueblo, ¿me entiendes? Así mismo es. La primera y única gran victoria del régimen de Fidel Castro ha sido la propaganda. Concretamente, han tenido un resultado exitosísimo en términos propagandísticos. Actualmente usan los mismos resortes. Ya ha salido Cuba, por ejemplo, a intentar desmentir algunas acusaciones formuladas desde los Estados Unidos que estarían relacionando al régimen cubano con mecanismos de fraude implementados para defraudar al sistema sanitario estadounidense. Entiéndase Medicaid, entiéndase Medicare. ¿Se les puede creer a estas alturas? ¿Estas herramientas siguen alcanzando? No, absolutamente. Señores, lo que nosotros que conocemos realmente la naturaleza de ese régimen, es lo mismo que está ocurriendo de alguna manera en Irán. Dicen una cosa en privado y para la prensa y para la opinión nacional dicen un mensaje completamente distorsionado y ajeno a la realidad. La realidad ¿cuál es? Cuba durante años ha hecho todas estas prácticas de fraude porque ha dedicado personas a estudiar cómo es que se puede hacer todas estas operaciones para estafar al Medicare, Lo que no va a poder Cuba
impedir es que las mismas personas que han participado de estos fraudes expliquen a las autoridades en realidad su vínculo con Cuba. Y yo estoy seguro que muchos de ellos, y yo es lo que yo recomiendo de una vez y por todas, que todos ellos expliquen a las autoridades estadounidenses cómo han sido usados durante todo este tiempo para estafar al Medicare, para robarle al contribuyente en Estados Unidos. Eso no ¿Cuánto lo va le a poder impedir. cuesta, Cohen, al tema de la inteligencia cubana fabricar agentes de larga data, como por ejemplo Ana Belén Montes, el ex embajador Rocha? Porque hay rangos como usted ha ido describiendo, pero hay otros que han hecho una labor de décadas trabajando al servicio del régimen. ¿Cómo es este proceso? Yo imagino que esto sea Bueno, muy complejo. bueno, este proceso es un proceso, por ejemplo, en el caso de Ana Belén fue reclutada en la universidad, fue indicada por una persona que en las universidades en Estados Unidos hay profesores de extrema izquierda que se dedican públicamente a indicar quiénes de sus alumnos tienen las mejores características para ser reclutadas. Ellos no lo reclutan, ellos simplemente entregan información de personas como Ana Belén Monte y se le hace un acercamiento a esa persona a través de las embajadas de Cuba en Estados Unidos, que en este caso en Washington y en New York, a través de cualquier persona que puede tener un manto diplomático. Manto quiere decir es que no son diplomáticos, son oficiales de inteligencia, pero usan una función diplomática o incluso pueden hacerlo suceder en un intercambio entre las universidades, entre estudiantes. El asunto es llegar a estas personas que son vulnerables, que la tienen caracterizada, que han identificado sus motivaciones y desarrollan un trabajo de influencia. En realidad, al no pagársele, a la mayoría de esas personas no se le paga por su trabajo, simplemente trabajan la motivación, el resentimiento que pueden tener hacia Estados Unidos, fundamentalmente. Entonces empieza un trabajo a largo plazo y cuando esas personas terminan a la universidad se mantienen en contacto. Los contactos no solamente es en Estados Unidos es extremadamente arriesgado. Es que la libertad permite que todas estas personas viajen por ejemplo, a Cancún, a Punta Cana, de vacaciones. Entonces se hace muy vulnerable, o sea, muy fácil para el régimen cubano establecer este trabajo a largo plazo y con paciencia. Y estas personas son orientadas por el gobierno cubano, dónde deben aplicar, cuál es el currículum. La inteligencia cubana tiene departamentos dedicados. Por ejemplo, el departamento M5 de la inteligencia cubana se dedica justamente, entre otras cosas, se llama departamento de ilegales, pero entre otras cosas se dedica a estudiar todas las cuestiones legales, el funcionamiento de todas las cosas dentro de Estados Unidos. Como te decía, identifican, por ejemplo, en qué estado se puede votar con ID y en qué estado se puede votar sin ID. Cosas tan sencillas como el horario del metro en New York, no sé, cosas que a la cualquiera le puede parecer cosas inútiles, pues es información muy valiosa para la inteligencia cubana que va acumulando esta información desde cómo conseguir una carrera en una universidad, cómo aplicar en cada departamento del gobierno. Entonces, como estas personas son contactadas el reclutamiento es a largo plazo, y esto es una vertiente nada más, porque también mandan agentes ilegales, que son oficiales ilegales con identidad falsa. Yo podría estar hablando por horas. Fue lo que estudié en Cuba y fue lo que me hizo sentir repugnancia por ese régimen y romper con ese régimen muy joven en mi vida. Pero en realidad podría estar explicándote por hora cuán hostil desde todas las aristas, usando el exilio, usando a los mismos cubanos, usando a los inmigrantes, usando a los estadounidenses ignorantes respecto a Cuba y el socialismo, usando a la izquierda, usando a los demócratas. Hay una variedad increíble de opciones que la inteligencia cubana
ha aprovechado durante todos estos años para hacer operaciones y dañar a los Estados Unidos. Pues sobran las razones para que el FBI esté mucho más pendiente y para que Cuba también esté tomando medidas como para dar una imagen de transparencia que nadie cree en medio de la situación actual, o sea, una presión máxima contra la dictadura que está cercana a un punto de ruptura. Gracias, José Cohen, ex agente de inteligencia, por ayudarnos a entender este panorama tan descriptivo y tan complejo que hay que repetir una y otra vez porque el desconocimiento es enorme. Gracias por su explicación, lo espero pronto. Gracias a usted y cuente conmigo siempre. Gracias. Hacemos una pausa, regresamos enseguida.